Una de las personajes más desaprovechadas del cómic de Scott Pilgrim es también una de las más queridas por el fandom. ¿Y por qué desaprovechadas? En la película no aparece y en el videojuego solamente se limita a un cameo. Para aquellos que ya leyeron el cómic y pues habrán visto el título del video, pues ya saben a quién me refiero. Recuerda que si te gusta el video no olvides suscribirte y comentar si quieres más contenido así. Mucho se habla de los ex de Ramona, pero casi no tocamos el pasado de Scott. Y específicamente me refiero a esa parte del pasado de nuestro estúpido protagonista cuando iba en la preparatoria, que vemos a modo de flashback en el volumen 2. Pero ¿quién es esta random que vino a poner nerviosa a Ramona y crear un triángulo amoroso que duró muy poco tiempo? Lisa Miller es una aspirante actriz de 23 años. Era amiga cercana de Scott Pilgrim en la preparatoria y por lo que vemos en el cómic también fue muy cercana a Kim Pine. Incluso los tres formaron una banda que se llamó Sonic and Knuckles. Pero es hasta el volumen 4 cuando se empieza a poner interesante. Su personaje nunca hizo presencia en la película y es una de las cosas que el director Edgar Wright lamentó muchísimo. Mira, ¿a que no sabías esto? Al igual que Kim, ella no pertenece al cómic de Scott Pilgrim, sino que viene de un cómic anterior que el escritor Brian Lee O'Malley hizo para el sitio web de Oni Press. Tres amigas que conviven a lo largo de 3 mini cómics. Es más, son tan minis que los puedo poner en este encuadre. ¿No los vieron? Pues ni modo, continuamos. Durante el flashback del volumen 2 en la prepa, Scott no muestra otro interés con ella más que el de ser solo su amigo, pero al volverla a ver en el centro comercial durante el volumen 4, este tiene un particular interés al verla, ya saben, más grande, más atractiva, porque como no amarla, es extrovertida, rubia, tamaño minion, buena onda y oficialmente mi waifu favorita del cómic. Al inicio del volumen 2 vemos que le acaban de partir la madre a Scott recién entrando a la escuela, así que lo llevan a la dirección, donde se encuentra con Lisa Miller, otra chica nueva a quien le parece cool que Scott haya tenido una pelea a los 15 minutos de haber ingresado, por lo que le propone ser amigos. Ella se invita sola y llega a la casa de Scott, quien se encuentra jugando Sonic. Él le dice que no pueden ser amigos y cuando se percata de la presencia de Lisa no sabe ni quién es. En fin, Lisa se sigue portando linda con el patán de Scott, a quien le molesta que le hablen mientras come, y al día siguiente Scott la ve sentada debajo de un árbol y ella le pregunta si la odia. Scott Pilgrim, eres un pendejo. Así Lisa se convierte en su primera y mejor amiga en la escuela, por lo que su familia lo molesta con la típica broma: ¡Tiene novia! ¡Tiene novia! Scott se queja con Lisa mientras ella practica en su patineta. Le pregunta cómo es su familia, pero ella no quiere hablar de eso. A la plática sale la pregunta si Lawrence, el hermano de Scott, tiene una guitarra, demostrando su interés en aprender a tocar para formar una banda, porque según ella serían los más geniales de la escuela incluso si apestan, porque Lisa tiene uno y solo un propósito: ser la popular de la escuela, y como no es una gótica culona, la única oportunidad que tiene es estar en un festival que la escuela llama Lunchapalooza. Pero hay un problema, necesitan a una baterista y qué coincidencia, Kim toca la batería. Así es, Kim es una compañera de clase de Scott a quien recientemente acaba de conocer y quien le empieza a gustar. Esto se lo confiesa indirectamente a Lisa, o más bien le dice que le gusta cómo toca la batería. Así que Scott le va a preguntar si quiere unirse a su banda. Pero oh no, llega un papu misterioso, un Proto-Gideon, a secuestrar a Kim, por lo que el complejo de héroe de Scott lo obliga a salvarla. Aunque esto es como The Killing Joke, porque ya saben, la historia cambia después de un tiempo y todo tiene sentido porque los recuerdos del peregrino están alterados. Pero eso es un tema para otro video. Scott comienza a andar con Kim y se reduce todo a unos cuantos paneles que termina repentinamente cuando se entera de que Scott se va a ir a otro lugar. ¿Por qué Scott no anduvo con Lisa en primer lugar? Pues se da a entender que tenían una atracción mutua, sin embargo la relación no llegó a ninguna parte ya que ninguno de los dos estaba dispuesto a dar el primer paso. Esta leve tensión se terminó cuando Scott comenzó a salir con Kim y más tarde se mudó a Toronto para no volver, dejando triste y desconsolada a la pobrecita Kim, a quien Scott no tuvo el valor de decirle que se iba, sino que fue la misma Lisa quien se lo dijo. Scott Pilgrim es un pendejo. Hacemos un salto en el tiempo al volumen 4. Scott y Ramona ya andan, pero Ramona ha estado actuando algo extraña. El punto es que hay un golpe de calor y Wallace le avisa a Scott mientras está en el trabajo que se salga a mover las nalgas y se ponga a buscar chamba de una vez. Así que Scott va al centro comercial, que por supuesto existe en la vida real, ya saben cómo es Brian Lee, y tiene mucha sed, pero no tiene ni un peso en la bolsa. Pinche jodido huevón vividor. Como sea, serás mi perra por siempre. Cuando de repente se encuentra con un rostro conocido, que al ver a Scott se lanza a abrazarlo y a huevo, este cabrón no sabe quién es, por lo que ella se lo recuerda y como Scott tiene la percepción de la realidad bien alterada, lo recuerda de otra forma. Este repentino encuentro le cayó por sorpresa a Scott, al igual que a sus hormonas. Ella le dice que solo se va a quedar un tiempo en la ciudad y lo bombardea con
preguntas sobre Kim, sobre su vida, le pasa su teléfono, ojo, con un corazoncito, le invita a un lonche y después de un silencio incómodo, le pregunta sobre su novia. ¿Es ella sexy? Scott no responde porque recuerden que odia que lo interrumpan cuando come. ¿Será eso o será que le incomoda que Lisa le preguntara si Ramona era más sexy que ella? Leí estos cómics cuando iba en la prepa de adolescente, pero ya con la edad que tiene este vato creo que lo encuentro más divertido. En fin, sigamos. Al día siguiente, Lisa sigue preguntando por Ramona, ya que Scott no se la ha mencionado, porque Ramona sí chambea y es una persona ocupada. Claro, Scott, digamos que te queremos, la lleva a ver a su banda, pero no hay nadie en la casa, solamente un abandonado y olvidado joven Neil, quien le contesta enojado a Scott por distraerlo de su partida. Luego van a ver a Kim, pero no está en su casa. En cambio, se topan con un muy ocupado Stephen Stills, que se encuentra encerrado con Joseph en pláticas para grabar el primer álbum de Sex Bob-Omb. Y así Lisa y Scott perdieron todo el día tratando de localizar a Kim, hasta que se reúne con ella, Julie y Holly en un bar, que por supuesto existe en la vida real, ya conocen a Brian Lee O'Malley. Cuando de repente llega Ramona y se les une, y al ver a la tipa nueva, Ramona activa su modo serio, y cada diálogo que intercambia con Lisa se convierte en una tortura para Scott, mientras él trata de darle a entender que no ocurre nada entre ellos. Ramona y Scott se van juntos, y Scott solamente puede pensar en una cosa: ¿acaso Ramona se ha besado con otra chica? Puta, qué rico, ¿eh? Esto porque al inicio del volumen 4, por accidente descubre que Kim y Knives se están besando en un cuarto. Pero no se vuelve a hablar de eso. Nunca. Ok, aquí pasan muchas cosas. No les voy a resumir el chisme completo, no soy Mr. X, pero en este inter, Scott consigue chamba de la manera más fácil posible, preguntando en un local random. Lo sé, es ridículo, pero aquí es Canadá, primo. Aquí se aplica el del pobre es pobre porque quiere. Bueno, el chiste es que salen de peda juntos una vez más, con Lisa incluida, y todos en la mesa están de acuerdo en que Julie es una perra. Lisa sale un ratito para fumar, por eso está tan chaparra, a lo que Ramona dice jalo, y se van juntas. Para Scott esto es una tortura porque su novia y su ex casi algo están a huevo hablando de él. Sí, porque es lo que todos los hombres pensamos. Y lo que dice Kim no ayuda, porque sabe que es una posibilidad. Y para poner la situación más interesante, llega Knives Chow junto con Stephen, quien le recuerda a Scott que tiene chamba y se tienen que ir. Scott le pide a Ramona que se vayan y en el camino ella le pregunta si llegó a sentir algo por Lisa, a lo que Scott responde nerviosamente que no. En fin, otro salto en el tiempo y en este inter, una chica misteriosa ataca a Scott. Él le avisa a Ramona y ella suena muy despreocupada. ¿Será que...? Salen de amigos una noche más, pero en esta ocasión no está Ramona, pero sí Lisa. Scott se pone a la defensiva entre sus amigos y dice que no le importa que no esté Ramona porque ella lo quiere mucho. Joseph le pregunta si ya le dijo la palabra con L, obviamente love en inglés, pero el muy idiota cree que se puede referir a dos únicas cosas: lesbiana o Lisa. Por supuesto que Lisa no iba a dejar pasar esta oportunidad de irse sola con Scott. Ella le invita de su cigarro, pero él la rechaza. Ella le dice que el hecho de que Ramona no esté es una mala señal, pero Scott le ignora. Un silencio después, ella le vuelve a preguntar que si quiere cigarro. Él le dice que no, y después se suelta a preguntarle por qué no anduvieron en la prepa, pero Scott se da cuenta de que está peda y no le da importancia. A la mañana siguiente le toca chambear en el restaurante vegano. Stephen le notifica que Ramona está sentada en el local junto a una chica misteriosa, y para la incredulidad de Scott, así es, se trata de la malvada ex número 4, la chica que lo atacó la vez pasada. Ok, Scott tiene trabajo, ahora puede mudarse con Ramona y seguir de vividor. ¿Así de fácil? ¡Sí! Y esa misma noche tienen una reunión de amigos. Todo salió bien. Scott tiene un nuevo trabajo, se salvó de la putiza de la malvada ex, su fetiche lésbico se hizo canon y se va a vivir con su novia. Todo era demasiado perfecto. Sospechosamente perfecto. Mientras, el joven Neil les recrimina que ya no pasan tiempo con él. Kim les recuerda que no han ensayado. Y también está Lisa en medio de la plática, a quien no dejan hablar y quien no deja de mirar a Scott, ya que le queda poco tiempo en la ciudad y tiene que regresar para cumplir su sueño de ser actriz. Ella está por preguntarle algo a Scott, pero Ramona no le quita esa mirada asesina de encima. Y no es el momento indicado porque Sex Bob-Omb está en una crisis. Ok, hay un gran elefante en la mesa y solo Lisa y Ramona se están dando cuenta. Esto se va a poner feo. Saliendo del lugar, Ramona está enojada. No, lo que le sigue, emperradísima. Se pregunta qué está pasando exactamente entre él y Lisa, pero este cabrón tiene la cabeza en otro lado. Se avecina una tormenta y Scott le dice justo lo que no le debes decir a tu novia con ataque de celos. ¿Se te vas a poner así, mija? Y así fue como Scott se quedó sin dormir en los brazos de su amada esa noche. Sí, todo se fue a la verga. Y hablando de eso...
Wallace se disculpa porque probablemente Scott vio los genitales de un tipo porque pensó que él estaría con Ramona. A pesar de todo, no lo deja quedarse por obvias razones, así que como buen sugar daddy, le da a Scott para un taxi y le pide que se abra. Con poco dinero, sin ideas y sin tener a dónde ir, encuentra en su bolsillo lo mismo que tenía cuando se encontró con Lisa, lo que nos confirma que este tipo no lava su ropa. Y así encuentra el teléfono de Lisa con un corazoncito. 2 de la mañana en el departamento de la hermana de una muy caliente Lisa Miller. Ella le confiesa que el día que se vieron estaba lavando ropa, entonces usó ese vestido sexy para variar, y como Scott no dejaba de mirarla, lo siguió usando. Y cuando se dio cuenta de que Scott vendría al departamento de su hermana y se estaba peleando con Ramona, se cambió de ropa a propósito. Scott se siente estúpidamente halagado, pero no deja de sentirse confundido sobre qué es lo que pasaba entre ellos en la prepa, a lo que Lisa le responde con una gran frase: no sabíamos lo que estaba pasando, teníamos cero comprensión. Probablemente estábamos demasiado ocupados tratando de parecer geniales. Lisa le dice que pudo haber preguntado si le gustaba, porque la respuesta hubiera sido afirmativa. Scott y Lisa conversan un poco más y la plática gira en torno a la reciente pelea que tuvieron Scott y Ramona. Lisa pregunta si ganó y él le dice que no realmente, haciendo una referencia a su diálogo inicial. Scott le explica que la pelea fue por ella y que trató de explicarle que nunca sucedió nada entre ellos. Lisa se sienta muy cerca de Scott y le dice: tal vez debió suceder. Tal vez deberíamos. Con resultados sexuales. Pues no, para sorpresa de todos, Scott no cayó en esa gran tentación. Por lo que si pensaste que sí, deberías estar avergonzado. ¡Hijo del diablo! Al día siguiente, Lisa despierta a Scott porque estaba teniendo una pesadilla con Roxy. Podemos observar que ya lleva puesta su ropa casual y no sus faldas sexys. Al volver en sí, Lisa le explica lo que pasó, ya que Scott no lo recuerda. Este la rechazó y le dijo que amaba a Ramona, lo que hizo que Lisa llorara. Ordenó pizza para animarla, les gritó la hermana mayor de Lisa por hacer tanto escándalo a esas horas de la madrugada, y luego fue entonces cuando se desmayó después de comer mucha pizza, lo que se usa para explicar por qué no puede recordar nada de la noche anterior. Scott se dio cuenta de que aún en ese estado pudo reconocer que amaba a Ramona, así que sale corriendo del lugar a decirle, lo que desembocó en un level up, porque sí, este es un cómic que trata de superación personal. Espera, ¿los cómics de Scott son sobre superación personal? Siempre lo han sido. Lisa se marcha a los Estados Unidos días después para seguir su carrera como actriz, y Scott y sus amigos le preparan una gran fiesta de despedida en un restaurante coreano. Si bien Lisa y Scott nunca anduvieron realmente, algunas personas piensan que ella es como una tipo ex malvada de Scott, ya que su presencia daña mucho la confianza de Ramona en Scott durante el volumen 4, y aunque ella no pelea físicamente con Ramona, tal vez su llegada fue más amenazante para su relación que incluso la intervención de Roxy. Lo que se me hace bonito de este panel es que todos los círculos del tomo se están cerrando. Ramona y Scott están bien, no volvemos a ver a Lisa, y sin darse cuenta, esta es la última vez que van a estar todos juntos conviviendo antes de que todo cambie para siempre y tomen rumbos diferentes. Y así, queridas y queridos amigos, termina el mejor tomo de Scott Pilgrim. Oye, pero no fue todo. ¡Cierre los hocico, pendejo! Y finalmente podemos concluir que a partir de este cómic, de este número más bien, Scott deja de ser un completo idiota y se convierte en un idiota mediano. Tras la llegada de Lisa, Scott Pilgrim confirma su enamoramiento hacia Ramona Flowers. Y a pesar de que Lisa terminó siendo friendzoneada, hay un personaje más herido en la saga de Scott Pilgrim. Y me refiero a Kingpin, quien sufre en secreto y muy dentro de ella sigue queriendo a Scott, pero que a lo largo de todo el cómic vemos que tiene cierto resentimiento que no se le quita hasta que conviven un poco aquella vez que se besaron, pero eso es una historia para otro video. Y finalmente solo cabe preguntarse, ¿veremos a Lisa Miller en la adaptación que prepara Netflix? Ya están revelando por ahí más imágenes, así que no dudo que por ahí salga algún nuevo tráiler en el que ya por fin muestren a Lisa Miller. En un post pregunté qué caricaturas no los dejaban ver de niños. Soy Diego Yello respondió Los Simpson y una serie que veía mi papá llamada Sons of Anarchy, de KNO, Dragon Ball y Pokémon. Ian 3235, Fernand Flo, Ignacio 6868, Los Simpsons. Y bueno, hazme saber si te gustó el video del día de hoy. Si apoyan la moción, pues estaré subiendo más contenido relacionado a esta serie de novelas gráficas, y no se pierdan este podcast que ya debe estar arriba en estos momentos, donde hablamos acerca de colecciones que marcaron nuestra infancia, como Locunstas o todas esas madres que están regresando. Suscríbete para más contenido y los estaré leyendo en una próxima ocasión. Bye bye.